Instituto Politécnico Nacional. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Gonzalo Vázquez Vela. CECIT número 1. Reseña crítica de la novela Nada. Unidad de aprendizaje, expresión oral y escrita 2. Profesora Montserrat Nieto Cuevas. Competencia particular 3. Exponer temas o asuntos empleando la expresión oral y escrita de acuerdo con la intención comunicativa. Evidencia integradora, videos de mensajes expresivos. Participantes: Flores Ángeles, Carol Yamilet. Luque Moreno, Alexa Dayana. Ruiz Allende, Catherine Gilemi. Y Vázquez Lucatero, Adriana Berenice. Grupo 2IM01. Buen día, profesora y espectadores. Hoy les hablaremos sobre la reseña crítica de la novela Nada. Nada importa. Hace mucho que yo lo sé. Así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Este libro nos causó un sentimiento de curiosidad. Y es que la historia de esta novela corta viene acompañada de un halo de polémicas que resultaba casi más adictivo que la historia en sí misma. A continuación, mi compañera Adriana. En esta reseña crítica hablaremos de la novela Sin pelos de la lengua titulada Nada de la autora Jane Teller. Esta trata de un niño llamado Pierre Anton que el primer día de clases decide subirse a un cerezo y decirle a sus compañeros que la vida no tiene sentido y que desde que nacemos nos estamos preparando para morir, además de lanzarle cerezas cada vez que pasaban por el árbol. Sus compañeros, ya cansados de esta situación, decidieron hacer una pirámide donde pondrían cosas muy importantes para ellos. Lo hicieron para demostrarle a Pierre que sí existían cosas importantes y que la vida sí tenía sentido, hasta que empezaron a pedir objetos muy extraños. El primer objeto raro fue un hámster vivo. De ahí subía de nivel hasta el punto de llegar a pedir cosas como el cadáver de un hermano de los compañeros. En este punto nos empezó a parecer extraña la lectura, ya que no sabíamos si nos gustaba o no la historia. Pero nosotros nos hacíamos una sola pregunta: ¿dónde estaban los padres de estos niños? Ya que pensamos que tal vez, por la falta de atención, aquellos niños tenían esos pensamientos. Lo que se nos hizo más impactante fue que mataran a Pierre a golpes, por tener esas ideas un poco locas. Desde nuestro punto de vista, esto también es algo un poco turbio. Y es que Pierre Anton no nos descubre nada nuevo, ninguna de las consignas que grita nos va a sorprender ni es original, nada que no hayamos pensado nosotros antes. Los protagonistas de Nada son adolescentes, lo cual ya nos forma una idea de las actitudes que tendrán a lo largo de la trama. Inconformistas, los personajes se rebelan casi contra todo, haciendo cosas que ningún adulto querría que hicieran. Supongo que es ahí donde radica el principal punto de conflicto de esta novela. Al inicio de la novela, empieza de forma parecida al varón raptante de Italo Calvino. El habla de Calvino Cosimo Fiogasco cuando tenía 12 años. Se sube a una cima de su jardín con un gesto de rebelión contra la tiranía de su padre. Aquí, Pierre Anton, de 14 años, en su primer día de colegio, se levanta y deja a sus compañeros y profesor con una lapidaria sentenciada de despedida. Esta frase, tan impactante que se menciona al principio. A mi punto de vista, me pareció una historia un poco impactante y confusa, que te lleva a pensar e imaginar qué podría pasar después de lo que has leído. Yo investigué más sobre esta lectura y hay escuelas donde no permiten este tipo de lecturas por el miedo a que despierte algunas emociones sobre los adolescentes o incluso haga cambiar de opinión y pensamiento a algún receptor, ya que a nuestra edad pasan muchas cosas por nuestra mente que a veces no son buenas. En mi opinión, esta novela se me hizo muy impactante pero interesante a la vez. Cuando investigué sobre ella, me di cuenta que en muchos países la censuraron, pero como yo no la había leído, no entendía el por qué. Hasta que la leí me di cuenta.
Puede que sea porque al principio crees que puede incitar a que los niños tengan este tipo de acciones, pero a mi parecer el mensaje que nos quiere dar es que no podemos ir por la vida complaciendo a los demás ni satisfaciéndolos. Tenemos que fijarnos bien a qué personas les demostramos las cosas, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas no tiene un peso en nuestra vida. A mi parecer, la novela se me hizo un tanto potente y estremecedora, ya que esta al inicio nos dice algo con lo que muchos adolescentes se pueden llegar a sentir identificados, lo cual fue: nada importa, es que nada tiene sentido, nada vale la pena, porque desde que nacemos nos estamos preparando para morir. Y en cierta parte es verdad. O por eso, aquí es en donde yo reafirmo mi opinión. Algunos adolescentes se pueden sentir identificados. Al leer, puedes concluir de dos formas. La primera es decir que la novela estuvo fea, debido a que algunos lectores pueden decir que gracias a ella los jóvenes pueden tomar ciertas conductas y o acciones como las que nos presentan. Por lo contrario, puedes concluir diciendo que es una muy buena lectura, ya que viéndola desde otra perspectiva, puedes darte cuenta de que te enseña que en la vida tienes que aprender a elegir a quiénes vas a satisfacer, ya que no puedes ir por la misma tratando de tener a todos felices. Debes de aceptar que las opiniones de los demás puede que sean diferentes a la tuya, y no hay nada de malo en eso. Así que la lectura es algo impactante, asombrosa, pero en mi opinión es una lectura bastante buena. Así que a mí sí me gustó. La novela es brutal en todo sentido de la palabra, hasta un poco gore y con un final que impacta. El comportamiento de estos adolescentes es incalificable. Yendo Teller plantea un libro con interesantes dilemas psicológicos y existenciales sobre el sentido de la vida. Para Camus, juzgar si la vida vale o no la pena vivirla es la única pregunta verdaderamente importante que podemos hacernos. Es lo que hace la autora, plantearse estas preguntas sin llegar a responderlas, dejando la puerta abierta para que cada cual encuentre o decida libremente su propia elección. El fanatismo, la violencia y el odio afloran de forma inopinada, incluso inesperada, en un trama chocante y ciertamente perturbadora, si bien, desde el comienzo, somos conscientes de que los hechos que se van narrando constituyen una metáfora exagerada sobre la crueldad, la venganza o el poder del grupo, sobre la voluntad individual que derivan en la forma de pensar y de dirigirse de los niños que protagonizan esta novela. Nada es un relato provocador y siniestro, que se lee con cierto suspenso y cuyo desenlace resulta tan sorprendente. Solo nos queda decir que como conclusión general, Nada es una novela que nos invita a la reflexión y al debate interno, al cuestionamiento de nuestras creencias y del fundamentalismo. Es una verdadera aportación a la filosofía accesible, cuya verdad dejará un legado para los futuros pensamientos. Al principio, pensamos que este libro iba a ser un tanto aburrido y sin gracia, pero resultó ser todo lo contrario. En algunos momentos tenemos que admitir que no nos gustó o sentíamos que las cosas que realizaban los chicos eran un poco fantasiosas, pues ya que es algo que nosotras nunca haríamos. Igualmente, que las ideas que tenían eran muy extrañas. Esta lectura también nos causa una gran controversia, y fue aquí en donde nos dimos cuenta de que cada una de nosotras tiene puntos de vista completamente diferentes. Tal vez a algunas nos gustó, o tal vez a otras no,
Pero sin importar eso, las acciones que ellos realizaban, sin duda alguna, es algo que nosotras no haríamos. Nosotras les recomendamos nada, ya que nos interesa saber su opinión. ¿Ustedes qué harían? ¿Pensarían lo mismo que pensaba Pierre Anton? ¿O hubiesen tomado las mismas medidas que tomaron sus amigos? Descúbrelo por tu propia cuenta y atrévete a vivir esta aventura de pensamientos que nos deja nada.